Muy buenas noches, Dios les bendiga. Bienvenidos a esta clase de discipulado en el programita Desde mi Hogar. Hoy vamos a dar la clase número 12 del libro Sígueme, que estamos trabajando en la conformación de distintos videos que puedan hablar sobre este proceso llamado discipulado, donde podemos a través de la palabra, por medio de la gracia y la obra del Espíritu Santo, y con la ayuda de un mentor, con la ayuda de un discipulador, estar viviendo este proceso del discipulado, que es el método de Jesús para poder conquistar las naciones y el mundo para el reino de los cielos, y con el evangelio que Él vino a establecer. Es la orden que Él nos ha dado: id y haced discípulos. Así que les animo a todos los que están siguiéndome, este es el videito número 12, que puedan estar enganchándose, conectándose y siguiendo el material del libro Sígueme, que es nuestro libro guía en este proceso de discipulado. Hoy vamos a ver la clase número 12 y vamos a estar trabajando en la primer característica, en el paso número 4, que es aprender a estar con Jesús a través de la oración. Pero antes de continuar, quisiera, como siempre hacemos, estar orando y pidiendo que sea Dios quien nos dirija. ¿Qué le parece si oramos al Señor? Querido Dios, te doy gracias por la posibilidad que me das de poder compartir este tema, Señor, tan importante para la vida de cada uno de los que pretendemos ser un discípulo tuyo. Aprender a estar con vos todos los días a través de la oración. Te pido que tú nos guíes, te pido que sea tu Espíritu Santo abriendo nuestra mente y nuestro corazón, Señor, para recibir la revelación de tu palabra. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, con tu Biblia a mano, con un cuaderno para hacer anotaciones, como siempre trabajamos, y con el libro Sígueme, te invito a que avancemos en lo que es la clase, la charla de hoy. Repito, estamos ahí en la página 74 del material y vamos a trabajar en los conceptos de ese tema, de esa unidad, aprender a estar con Cristo a través de la oración. Muy bien, tenemos en primer lugar un texto para memorizar. En toda esta sección estamos hablando sobre Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30, que dice así: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Este es el pasaje de Mateo que tenemos que aprender de memoria. Recuerden de que una de las cuestiones fundamentales para el proceso de discipulado es conocer la palabra de Dios. Y no solamente conocerla, sino poder aprenderla en el concepto de hacerla nuestra, aprender de agarrar y llevarla a nuestra vida, que sea parte de nosotros. Por eso la memorización es una de las instancias necesarias y fundamentales para el crecimiento espiritual y el desarrollo de la vida de un discípulo. Hoy vamos a leer algunos pasajes y vamos a estar compartiendo lo que Dios allí nos quiere hablar. Por eso te invito a que abras tu Biblia. Vayamos al libro de San Juan, capítulo 15, versículo 7. Vamos a leer la palabra de Dios y vamos a sacar conclusiones fundamentales para este proceso de discipulado. San Juan, capítulo 15, versículo 7, en la Nueva Versión Internacional dice así la palabra de Dios:
Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, lo que quieran pedir se les concederá. Este versículo nos enseña que permanecer en Cristo y en su palabra es el primer paso para orar correctamente y recibir, escúcheme bien esto, esta buena noticia, recibir siempre respuesta de Dios. Lo que vamos a aprender hoy es cómo orar y cómo permanecer en Cristo o con Cristo a través de la oración, como un ejercicio espiritual fundamental, esencial para el desarrollo y el mantenimiento de nuestra vida espiritual saludable, clave para ser un discípulo. ¿Por qué es así? ¿Por qué, de acuerdo a esta palabra, si yo permanezco en Cristo y su palabra permanece en mí, todo lo que yo pido va a ser dado por Dios? ¿Por qué existe esta afirmación de que todo lo que yo pida? En primer lugar, podemos sacar como conclusión general, y creo que usted está seguro de esto y va a coincidir plenamente conmigo, de que Dios sabe mejor que nadie lo que realmente necesitamos y lo que realmente nos conviene. Usted y yo podemos tener una apreciación de nuestra vida y de nuestras necesidades y de nuestras prioridades y sobre eso proyectar, pensando que es lo mejor. Pero tenemos una mirada muy en el ahí, muy en el ahora, una mirada muy limitada, propia de nuestra humanidad y de nuestras falencias en todos los aspectos, y de nuestra incapacidad de saber lo que va a acontecer en el futuro, y mucho menos aún en nuestra incapacidad de poder tener control del futuro. Pero Dios no es así. Él es el Señor de los tiempos. Él es el mismo ahora, hoy y por lo siempre. Él es el eterno. Él es el que estuvo, que está y que estará. El que se mueve en el tiempo de una manera única debido a su naturaleza. Para Dios el tiempo no transcurre, el tiempo es. Dios es el Señor de los tiempos. Y por consecuencia, Él sabe lo que mejor nos conviene. Además, Él es nuestro creador, nos diseñó con un propósito y viviendo ese propósito funcionaremos 100%. Número uno, entonces, Dios sabe lo mejor que me conviene. Ahora, ¿cómo puedo hacer yo para orar entonces lo que me conviene y dejar de pedir aquello que no me conviene? Muy sencillo. Al permanecer en Cristo, como dice este versículo de San Juan, capítulo 15, versículo 7, al permanecer en Cristo y en su palabra, vamos conociendo cómo es Dios. Vamos siendo transformados en alguien que comienza a pensar en afinidad a Dios. Cuando usted tiene ese contacto constante con Dios a través de la palabra, y permaneciendo en él, comienza a producirse un proceso de transformación, donde empezamos a ser renovados en nuestra mente y transformado en alguien que comienza a pensar en el sentido que Dios piensa, dirigido por los principios que Dios establece en su palabra. Y eso nos lleva a ser una persona más cercana al corazón de Dios. Y entonces, cuando somos personas con afinidad al pensamiento de Dios, con un corazón más cercano al suyo, como Dios habló de David y dijo un corazón conforme al de Dios, entonces nuestros pedidos se van a acercar a hacer lo que Dios quiere y no algo que Dios no quiere. Nuestros pedidos van a ser enfocados y direccionados dentro de la voluntad de Dios y no dentro de nuestra voluntad. Y cuando pedimos algo dentro de la voluntad de Dios, Él nos escucha y Él nos responde plenamente. Por eso afirmo esto, que al pedir lo que Dios quiere darnos, de seguro lo recibiremos. Y será lo mejor para nosotros. Miren lo que dice, anoten este versículo, después lo pueden leer bien, tranquilos.
Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. O sea, requisito, pedir conforme a la voluntad de Dios. Entonces Él nos va a oír. Tomando este versículo, volviendo a San Juan, capítulo 15, versículo 7, si permanecemos en Cristo y en su palabra, vamos a estar en su voluntad. Y es por eso que todo lo que pidiéremos será hecho. Eso significa que antes de orar, tenemos que ir a buscar la voluntad de Dios. Entonces, tenemos que orar por lo que Él quiere que oremos y no orar por motivos y por peticiones que no están de acuerdo a su voluntad. Por supuesto que esto es un proceso y es un proceso que uno tiene que ir avanzando, tiene que ir desarrollándose en esta área, no es de un día para otro, pero se puede crecer y se puede aprender a tener afinidad con Dios y pedir, vuelvo a repetir, conforme a su voluntad, para que nuestras oraciones siempre sean contestadas. Después el libro también presenta otro pasaje que les invito a que podamos leer. Mateo capítulo 7, versículo 7 al 12. Mateo capítulo 7, versículo 7 al 12. Dice la palabra de Dios: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide, recibe, el que busca, encuentra, y al que llama, se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pescado, le da una serpiente? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre, que está en el cielo, dará cosas buenas a los que le pidan? Así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos les traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. Miren, dice, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Acá está hablando en sentido positivo, en el sentido de que habrá una respuesta, de que si le pedimos, se nos va a dar, que si buscamos, vamos a encontrar, y que si llamamos, nos van a abrir. Por eso lo primero que podemos mencionar de este versículo y relacionarlo con el versículo anterior es que cuando nuestro corazón está alineado al corazón de Dios, no habrá límites a lo que puedas pedir en tu oración. La oración, en ese caso, siempre será afirmativa. Siempre habrá una respuesta positiva. ¿Cuándo? Lo que decíamos en San Juan 15. Cuando nuestro corazón está alineado a Dios. Cuando permanecemos en su palabra y permanecemos en Él. Ahora, qué interesante que dice, pidan, busquen, llamen. Son distintas formas para recibir algo. Yo creo que por allí el pedir es una forma menos activa. Estoy sentado, pido, pásenme tal cosa y me lo acerca. El buscar ya implica un trabajo mayor. Me tengo que levantar, tengo que moverme, tengo que correr cosas para encontrar lo que estoy buscando. Y el llamar es un poquito más todavía. Aparte de moverme, aparte de buscar, también a través del sonido, de la palabra, comienzo a llamar a alguien que le estoy buscando. Son 3 niveles para encontrar algo, de menor a mayor intensidad, de menor a mayor entrega. Y eso pasa con las oraciones. Habrá oraciones que requieran distinto nivel de insistencia y de perseverancia
para recibir una respuesta positiva. Pero este texto dice que todos recibirán respuesta cuando tu corazón y el mío está alineado al corazón de Dios. A veces pidiendo ya lo vamos a recibir. Hay otras oraciones que tenemos que insistir un poco más y vamos a tener que buscar para encontrar. Y hay otras oraciones que vamos a tener que insistir más aún y vamos a tener que llamar. Vamos a tener que perseverar más tiempo, dedicarnos con más ímpetu, renovando nuestra fe para que se nos abra esa puerta. Podemos descansar entonces en una verdad fundamental cuando hablamos de la oración, de que Dios nos escucha y Dios responde a nuestra oración. Mire, y acá compara los versículos siguientes, el 9, el 11, compara lo que hace un padre. Los que son padres y me están escuchando, padres, madres, uno trata de darle lo mejor a los hijos. Y cuando tu hijo, mi hija, me pide algo, yo no voy a darle algo contrario, sabiendo que lo que me está pidiendo es conforme a algo que le va a hacer bien. Le voy a dar eso. Y acá hace una comparación y dice, si sus padres terrenales saben hacer bien estas cosas, ¿cuánto más nuestro Dios? Y acá se presenta a Dios como un Padre deseoso de respondernos. ¡Qué tremenda figura! Cada vez que tú oras a Dios y estás cerca de Jesús, con un corazón alineado a través de la palabra, tú tienes que entender que Dios es un Padre deseoso de responderte. Por eso cuando los discípulos le pidieron a Jesús que le enseñe a orar, Jesucristo comienza la oración modelo del Padre Nuestro diciendo precisamente que a Dios tenemos que dirigirnos como un Padre. Padre nuestro que estás en los cielos. Dios en este tiempo anhela concederte todo aquello que Él tiene preparado para vos. Y que antes de tu existencia, Él ya lo planificó, conforme al propósito que te ha dado para que vivas y desarrolles en esta tierra. Repito el concepto fundamental referido a la oración. Antes de orar por algo, busquemos estar en Cristo a través de la palabra. Y orar primero para estar con Él. Orar primero para tener una relación íntima, para ser limpios de pecados, para tener una comunión cada vez con un corazón más pegado, más alineado al corazón de Dios. Vayamos a la palabra y permitamos que la palabra nos transforme día a día, limpie nuestra mente, purifique nuestro interior. Entonces nuestro corazón tendrá afinidad al corazón de Dios, nuestra mente afinidad a la mente de Dios. Y entonces cuando empezamos a pedir por cuestiones propias de nuestra vida y de nuestros proyectos, eso estará alineado a lo de Dios. ¿Y saben qué? Las respuestas serán positivas. Tenemos que tener presente también de que Dios responde en general, me dijo una vez un pastor, de 3 maneras. Responden en primer lugar con un sí. En segundo lugar nos puede responder con un no. Y muchas veces nos responde con un espera un poco. Yo creo que por allí este último tipo de respuestas es la que más nos dificulta. Porque la respuesta espera un poco significará que Dios trabajará en paciencia, Dios trabajará en carácter, Dios trabajará en nuestro ser para prepararnos, para ser capacitados a recibir lo que Él nos quiere dar. Abraham tuvo que esperar un poco para ser padre de Isaac y después entender de que todo y todo venía de Dios. Santiago también menciona el libro en la página 74, Santiago capítulo 4, versículos 2 y 3. Miren lo que dice.
Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones, para satisfacer sus propias pasiones. Y ahí tenemos en la página 75 del libro, yo te invito a que lo abras, yo sé que lo estás leyendo a medida que voy explicando. En la página 75 tenemos un trabajito para completar. De acuerdo a ese versículo que acabo de leer de Santiago 4:2 al 3, ¿por qué algunas oraciones no son respondidas? Santiago da la respuesta de por qué hay oraciones que no reciben respuestas de parte de Dios. ¿Lo entendés? Lee nuevamente el versículo. Lee Santiago capítulo 4, versículo 2 al 3. Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. Y cuando piden, no reciben porque, escuche esto, piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. La pregunta es, ¿por qué algunas oraciones no son respondidas? En esa última parte, en el versículo 3, aparece en forma bien clarita la respuesta. Algunas oraciones no son respondidas porque se pide con malas intenciones. Se pide de una manera egocéntrica y contraria a los deseos de Dios para nosotros. Que Dios nos libre de esta actitud. Sabe que usted y yo somos los siervos de Dios. Dios no es siervo nuestro. Hay personas que creen que Dios tiene la obligación de darnos todo lo que le pedimos. Y algunos se ponen ellos en la posición del que pide y determina lo que debe recibir. Y Dios es la maquinita de hacer milagros. Es el genio de la lámpara que nos concede nuestros deseos. Y sabe que no es así. Usted y yo somos los siervos de Él, que debemos rendirnos a Él y empezar a conocer cuál es su voluntad. Y que todo lo que pidamos en el tiempo sea cada vez más cercano a lo que Él quiere para con nosotros. Entonces, nuestras oraciones serán plenamente contestadas. Yo quisiera compartir con ustedes algunas consideraciones generales sobre la oración. Cada vez que tocamos un tema del material, tratamos de agregarle algunos conceptos prácticos para ayudarle en este proceso de discipulado. Yo le pido a cada líder, a cada pastor, que use estos videos como tutoriales, junto con la persona que están discipulando. Todo este material va guardado al canal de YouTube de la iglesia y ustedes pueden acceder y están enumerados. Así que el que recién comenzará con el video número 1 y así en forma sucesiva, y con la ayuda de Dios queremos desarrollar todo el material con videos tutoriales. ¿Cuáles serían algunas consideraciones generales sobre la oración? En primer lugar, la Biblia en el libro de Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, nos da una orden y dice: orad sin cesar. La Biblia nos habla de la importancia de orar constantemente, de aprovechar cualquier momento oportuno para orar. Es necesario, es fundamental salpicar nuestra vida con tiempos de oración y llegar el momento de crecer a tal punto que no es que salpicamos nuestra vida con oración, sino que nos sumergimos en tiempos de oración. La oración, lo segundo que quiero compartirte, es un diálogo con Dios. Es hablar con Él con confianza y con libertad, como hablamos con un padre, como hablamos con un amigo.
Por supuesto, con todo el respeto y la reverencia que Dios como Creador y nuestro Señor y Salvador se merece y necesita que nosotros le demostremos. Para orar, usted y yo que queremos ser discípulos del Señor, debemos disponer tiempos cada día. Apartamos tiempo para todas las cosas. Tiene que haber un tiempo fundamental, esencial para la oración. Así como apartamos tiempo para alimentarnos y hacer que nuestro cuerpo físico se mantenga saludable, así como sacamos tiempo para descansar y hacer que nuestro cuerpo físico también se mantenga saludable, tenemos que sacar tiempo para orar. Porque la oración es lo que da salud a nuestro espíritu y victoria por sobre la carne. Porque la oración nos acerca a Dios y nos permite, como estamos desarrollando esta característica, estar con Jesús a través de la oración. No tratemos de incluir a Dios dentro de nuestros programas, sino que ajustemos nuestros programas a los requerimientos de Dios. Dios quiere que oremos, pues en nuestros programas tenemos que sacar un tiempo para orar. Orar sin cesar. La disciplina espiritual es la clave de la vida cristiana exitosa, por lo que deberíamos establecer cierta regularidad en la hora fijada para la oración. Hay que formar un hábito, y los que saben dicen que el hábito se forma con algunas características fundamentales. En primer lugar, una repetición no menor a 21 días de repetir lo mismo. Lo segundo, repetir en un mismo horario. Lo tercero, repetir en un mismo horario y en un mismo lugar. De tu casa aparta un lugar para orar. Ve a ese lugar todos los días a la misma hora. Desarrolla esa disciplina espiritual y llegará el momento que tu ser, tu espíritu, alma y cuerpo tendrá la necesidad de ir a esa cita, en ese horario y en ese lugar. Lo quinto que quiero decirte respecto a consideraciones así generales es que hay que encontrar un lugar tranquilo dentro de tu casa o del ambiente donde decidas orar, sin ningún tipo de interferencia, donde puedas hablar con Él y libremente expresarte. También es necesario, lo sexto que puedo decirte, es que anotes en una libreta, en un cuadernillo, cuáles serían los motivos de oración. Cuando te pones a pedir, esos motivos que Dios te va dirigiendo, que las necesidades también te van mostrando. Anótalo. Permite que las oraciones sean específicas y anota al lado el día, el momento y la forma en que Dios respondió a esa oración. Escribí oración contestada y poné la fecha. Ese cuadernito será un testimonio, no solamente de lo que le estás pidiendo a Dios, sino principalmente de lo que Dios está respondiéndote. Será un testimonio de los milagros y de las cuestiones sobrenaturales que Dios va a manifestar sobre tu vida. Lo séptimo que quiero decirte es que cuando se ora hay que confesar y pedir perdón a Dios. En el Padre Nuestro, la expresión dice, y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Al confesar, tenemos que nombrar nuestros pecados específicamente para que Dios penetre en cada rincón. Sabe que la confesión a Dios restaura la comunión con Dios. No puede haber comunión plena con Dios si tenemos pecados no confesados a Él. Es necesario también no solamente confesar nuestros pecados cuando oramos, sino es necesario adorar a Dios en medio de la oración y meditar. Dedicar algunos momentos
a adorar y meditar en la presencia de Dios. ¿Qué es meditar? ¿Qué es lo que Dios me está hablando? Preguntarme a mí mismo, ¿qué es lo que Dios me está hablando? Adorar significa exaltarle a Él y ponerme delante de su presencia buscando escuchar lo que Dios me quiere decir. Porque acuérdense que la oración no es un monólogo, es un diálogo. Y al ser un diálogo, tenés que hablarle a Dios, pero tenés que predisponer tus oídos espirituales para escuchar. Y esto es un proceso. Uno aprende a orar. Y al aprender a orar, uno aprende dos cosas. Aprende a hablarle a Dios y a pedirle cosas de acuerdo a su voluntad. Y aprende a escucharle a Dios. Apocalipsis dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Quiere decir que tenemos como hijos de Dios la capacidad de escuchar la voz de Dios a través del Espíritu y a través de su palabra. Tenemos que aprender a ejercitarlo. Van a haber voces que van a querer sonar mientras que ores en tu interior. La voz de tus pensamientos, de tus preocupaciones, la voz del enemigo con tentaciones, las otras voces que circulan alrededor, alguna interferencia de algún familiar que llega en el lugar donde estás orando o alguna situación. Pero tú tienes que aprender a callar todas las voces y escuchar en medio de ese murmullo de voces, escuchar la voz de Dios que te habla a ti. Y te darás cuenta con el ejercicio de lo mismo de que no son tus sentimientos, de que no son tus pensamientos, de que es el mismo Dios quien está dando una fuerte impresión a tu espíritu de que tienes que hacer tal o cual cosa. Cuando oramos, tenemos que orar con fe. ¿Sabe qué significa fe? ¿Qué significa orar con fe? Significa creer y visualizar antes de recibir. La fe nos lleva a una vida de aventura en Dios, que nos introduce a una nueva dimensión. Porque para el que cree, todo es posible. Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estás esperando algo y entiende que es la voluntad de Dios, la fe te lleva a tener certeza de eso. Va a venir. Todavía no lo ves físicamente. Todavía no está materializado la respuesta a tu oración. Pero a través de la fe ya lo visualizas y a través de la fe ya lo estás disfrutando. Por eso cuando oramos hay que visualizar la oración ya contestada. Cuando hacemos eso, le agregamos un poder extra, un plus extra a nuestras oraciones. Aquel que cuando ora visualiza respuesta, entendiendo de que Dios como Padre bondadoso le va a conceder y entendiendo de que lo que está pidiendo es de la voluntad del Padre, ¿saben qué? La oración tendrá un poder mucho mayor. Penetrará en términos espirituales y hará la obra, moverá la mano de Dios. Tu oración con fe mueve la mano poderosa de Dios. Jesús dijo en San Marcos capítulo 11 versículo 24, todo lo que pidiereis orando, dice, creed que lo recibiréis y os vendrá. Fíjense que el creer está en la parte media del versículo. Primero dice, todo lo que piden orando. Primero hay que orar. Y por último dice, os vendrá. Vamos a recibir. Pero para que orando podamos recibir, ¿qué es lo fundamental que está en el medio? Creed que lo recibiréis. Y por último, y con esto voy terminando la charla de hoy, cuando oramos debemos dar gracias. Es importante darle gracias por cada cosa que ha hecho, por cada cosa que está haciendo. Y en fe también ser un agradecido
por las cosas que Dios va a hacer. Es necesario hacerlo por cosas definidas, mencionar las cosas. Muchas veces oramos y agradecemos en sentido general. Decimos, Señor, te doy gracias por todas las cosas que me diste. Es muy general. La pregunta es, ¿qué te dio? ¿Te dio una familia? Pues agradécele por la familia que te dio. ¿Te dio un trabajo cuando le pediste? Pues agradécele por el trabajo que te dio. ¿Te dio una congregación, un grupo pequeño donde servir a Dios? Pues agradécele por el grupo pequeño, por la congregación. Hay que ser específico. ¿Estabas enfermo? ¿Te dio salud? Agradécele por la salud. Dice la Biblia, bendice alma mía Jehová, bendiga mi ser su santo nombre, y dice, no olvides ninguno de sus beneficios. Y eso es fundamental. Hermanos queridos, hoy estamos viendo de permanecer con Jesús a través de la oración. El orar es ir a Dios y decirle, Señor, a ti me rindo. Señor, quiero conocer tu voluntad. Señor, muéstrame por tu palabra y a la voz del Espíritu cuál es tu voluntad. Alinear nuestro corazón al de Dios para poder pedir conforme a su voluntad. Y entonces todo será hecho. Y cuando oramos, incursionar distintos niveles de oración. A veces vamos a tener que pedir nada más. Otras veces vamos a tener que buscar. Y otras veces vamos a tener que llamar. Pero siempre con la certeza de que cuando lo hacemos dentro de la voluntad de Dios, la respuesta siempre vendrá. ¿Estás orando? Ese es el camino. ¿Estás débil en la oración? ¿Dices que no tienes tiempo? Eso es lo primero que tienes que corregir. No hay discipulado y no hay discípulo si no va acompañado con una vida de oración. Ahora, ¿estás orando? ¿Cómo oras? ¿Hay vida en esa oración? Cuidado, no te vuelvas un religioso en la oración. Jesucristo dijo, cuando oren, no hagan como estos hombres que repiten vanas palabras simplemente para ser vistos por los demás. Cuando ores, dijo Jesús, entra a tu pieza, a tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, y tu Padre que ve en secreto te va a recompensar en público. La oración es un diálogo fluido, profundo, de expresión muy de hijo a padre, de amor, de dependencia. Tú le hablas, pero también tú le debes escuchar. Yo te animo a que permanezcamos cerca de Jesús a través de la oración. Y hablando de oración, quisiera orar con vos y pedir por esto. Allí donde estás, por favor, cerra tus ojos y oramos a Dios. Querido Señor, hoy hemos compartido esta palabra fundamental para la vida de discípulo. Todas estas clases, hoy la número 12, pretende conducirnos, Señor, con tu palabra por la senda de un discipulado. Y hoy vemos lo fundamental de la oración. Te pido que tú nos guíes, te pido que tú nos enseñes, te pido que tú nos ayudes a aprender a orar. Los discípulos te pidieron, nosotros te pedimos hoy, porque de ello depende toda nuestra vida. Señor, oro por cada persona que va a mirar este video, los que están mirando y los que van a mirar. Señor, que realmente no solo enseñemos y hablemos de la oración, sino que fundamentalmente seamos personas de oración, dependientes de vos a través de la oración. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Queridos, Dios les bendiga. Ha sido un privilegio compartir estos minutos con ustedes. Espero que este video les ayude. Recuerden que queda guardado para aquellos que no lo vieron completo, lo pueden ver, o aquellos que se sumen después. La semana que viene, el lunes, con la ayuda de Dios, vamos a estar viendo ya la quinta característica, ¿sí? Perdón, la primera característica, el quinto paso. Permanecer en Cristo afecta a los demás.
Que Dios les bendiga, que tengan una excelente fin de jornada y mañana y toda la semana, una semana bendecida por nuestro Dios. Dios los bendiga mucho.